Dorothy Forstein, nacida en 1909, se documenta poco sobre la vida temprana de Dorothy Cooper. En 1942, se casó con su amor de la infancia, un hombre llamado Jules Forstein, quien se había convertido en viudo y padre soltero de 2 niñas pequeñas 2 años antes. Su esposa Molly falleció durante el parto. Como resultado, Jules se había quedado solo para criar a sus hijas Myrna y Marcy. Después de la unión, Dorothy dio a luz a su primer y único hijo con Jules, un hijo al que llamaron Edward. Su matrimonio fue descrito como uno feliz, y vecinos y amigos describieron a Dorothy como una mujer alegre y extrovertida que adoraba a su familia. Jules era secretario del consejo de la ciudad cuando la pareja se conoció, pero fue ascendido a magistrado en 1943. Después de su matrimonio, Dorothy y Jules se mudaron a una casa de 3 pisos en North Franklin Street, Filadelfia. El 25 de enero de 1945, Dorothy, de 36 años, dejó a los niños con un vecino para hacer recados. Cuando regresó a casa esa noche, fue golpeada severamente por un intruso no identificado. Durante la lucha, Dorothy tiró el teléfono de su base y la operadora en vivo al otro lado de la línea alertó inmediatamente a las autoridades después de alarmarse por lo que estaba escuchando desde el extremo de Dorothy. El agresor desconocido huyó al sonido de las sirenas de la policía, dejando a Dorothy viva, pero apenas. Había sido agredida tan brutalmente que sufrió una nariz y una mandíbula rotas, una conmoción cerebral y un hombro fracturado. Afortunadamente, Dorothy superó el ataque y se recuperó por completo. Sin embargo, cuando la policía la interrogó, no pudo identificar ni describir a su atacante, diciéndole a los investigadores: «Alguien me atacó por sorpresa. No pude ver quién era, solo me golpeó. Y me golpeó». Notablemente, nada había sido robado de la casa, y no había señales de entrada forzada, un hecho que las autoridades encontraron muy peculiar. Al hablar con los vecinos, los oficiales descubrieron que tenían un testigo, pero nuevamente, ella no pudo identificar ni describir al agresor. La vecina explicó que había visto a alguien caminando con la señora Forstein o siguiéndola de cerca mientras ella caminaba hacia su puerta principal. Sin embargo, la vecina no le dio importancia ya que no le pareció inusual. Fue solo después de que se corrió la voz sobre el ataque a Dorothy que la testigo creyó que lo que había visto podría ser importante. Después de los eventos de esa noche, la madre de 3 hijos de 36 años se volvió ansiosa y retraída. Se sobresaltaba ante cualquier sonido repentino, por más leve que fuera, y revisaba 2 y 3 veces que todas las puertas y ventanas de la casa estuvieran cerradas por la noche. Tomó varios años para que Dorothy volviera a parecerse a su antiguo yo, pero tristemente, otra tragedia estaba a la vuelta de la esquina. El 18 de octubre de 1949, Jules salió de casa para asistir a un banquete político. Myrna, la hija mayor de la pareja de 19 años, también se fue a dormir a casa de una amiga. Cerca de las 9 de la noche, Dorothy llamó a una amiga para planear ir de compras al día siguiente. Hay informes contradictorios sobre cuándo Jules llamó a Dorothy esa noche. Artículos recientes señalan que llamó a su esposa entre las 5 y las 6 de la tarde. En ese instante, estaba por dejar su oficina rumbo al banquete. No obstante, recortes de periódicos de 1949 señalan que él la llamó cerca de las 10 p.m., una hora antes de que llegara a casa. Sin embargo, los artículos coinciden en que Dorothy parecía perfectamente bien y de buen ánimo cuando él la llamó. Jules se sorprendió al llegar a casa cerca de las 11 de la noche y encontrar a Marcy y Edward solos en una habitación. La pareja estaba acurrucada, asustada y llorando. Mamá se ha ido. Alarmado por lo que decían, Jules registró la casa buscando a su esposa y luego llamó a varias amigas de Dorothy en un intento por localizarla. Pero nadie la había visto ni oído hablar de ella esa noche, salvo la amiga con quien tenía planes. Asustado por la seguridad de su esposa, Jules llamó al capitán de la policía local y le informó de la situación. En cuestión de horas, se movilizó un equipo de búsqueda. Se llevaron a cabo búsquedas extensas en el vecindario local y más allá. Los investigadores distribuyeron la descripción de Dorothy a los grupos de aplicación de la ley en 8 estados del este, mientras buscaban en hospitales psiquiátricos, morgues y hoteles en todo el país en busca de cualquier señal de la mujer de 40 años. Pero cada vez se fueron con las manos vacías. La única pista de las autoridades provino de Marcy, de 9 años, quien dijo que un ruido la despertó en la noche. Unos 15 minutos antes de que Jules llegara a casa, Marcy había salido de su habitación al pasillo,
donde había visto a un hombre de mediana edad, de la edad de su padre, subir las escaleras y entrar en la habitación de su madre. Vio a su madre tendida en el suelo y le dijo a las autoridades que parecía enferma. Poco después, el hombre alzó a Dorothy y la puso sobre su hombro. La mujer de 40 años no se movió, y el hombre, que llevaba una gorra marrón con visera, fue a llevarla escaleras abajo. Cuando Marcy preguntó qué estaba haciendo, el hombre la acarició en la cabeza y le dijo: «Vuelve a dormir, pequeña. ¿Tu mamá está bien?». Marcy recordó que nunca había visto al hombre antes. Los investigadores no creyeron inmediatamente esta historia, señalando que los niños son propensos a tener imaginaciones salvajes y excesivas. Pero después de que Marcy se reunió con un psiquiatra, se confirmó que la pequeña parecía estar diciendo la verdad. Notablemente, en ambos incidentes, el secuestro y la agresión no se llevaron objetos de la escena, descartando el robo como un motivo. No se encontraron huellas extrañas en la casa y nunca hubo señales de entrada forzada. De hecho, se cree que el hombre que se llevó a Dorothy cerró la puerta principal detrás de él al salir. Estos detalles vuelven el caso especialmente extraño. Existen pocas teorías dispares sobre el caso de Dorothy. Los investigadores fueron rápidos en admitir que no tenían pistas incluso en los primeros días de la desaparición del cuarentón. Los recortes de periódicos de 1949 indican que la policía sugirió que se había convertido en víctima de amnesia, pero no está claro por qué no profundizaron más en ese punto. Una de las principales teorías en el caso de Dorothy es que fue atacada y luego secuestrada por alguien que guardaba rencor contra su esposo, Jules. Se ha nombrado como posible sospechoso a Morris Anmuth, un vendedor de textiles que, después de ser sacado de una multitud enardecida, supuestamente fue golpeado durante 20 minutos por 2 oficiales de policía. Fue acusado de varios delitos menores y multado con $10. Posteriormente, Jules, quien era magistrado en ese momento, desestimó los cargos de asalto y agresión que presentó contra los oficiales de policía que supuestamente lo atacaron. Sin embargo, nunca hubo ninguna evidencia que conectara a Anmuth con la escena del asalto o el secuestro. Otra teoría sugiere que Jules pagó a alguien para hacerle daño a su esposa. Los detectives de Sillón han propuesto la idea de que Dorothy debía ser asesinada durante el primer asalto, pero por un golpe de suerte logró sobrevivir. Como resultado, se pagó a un sicario para que volviera a la escena y terminara el trabajo. Sin embargo, se ha señalado que Jules habría sabido cuánto tiempo le tomaría poder declarar a Dorothy muerta o acceder a cualquiera de sus activos, si ella simplemente hubiera desaparecido. Si iba a beneficiarse de este plan, le habría convenido más que encontraran el cuerpo de su esposa. También se ha sugerido que quizás Dorothy fingió su desaparición, posiblemente debido a problemas financieros, o tal vez ya no quería vivir su vida con miedo. Se ha sugerido que dejó a sus hijos atrás porque no quería enfrentar ningún tipo de cargos por secuestro si la descubrían, o tal vez sentía que tenía más posibilidades de desaparecer si se iba sola. En 2003, un blogger de American Hauntings escribió sobre el caso de Dorothy. Sin embargo, después de publicar su segmento, recibieron una carta agradable y no amenazante de un abogado que actuaba en nombre de la familia Forstein, quien solicitó que se eliminara la publicación. Según informes, otros medios y bloggers que reportaron el caso también recibieron estas solicitudes. No está claro por qué la familia Forstein no desea que se reexamine el caso. Podría ser que no quieran abrir viejas heridas, pero aún así parece una acción extraña. Después de la desaparición, Jules ofreció una recompensa de $1,000 por información que llevara a un arresto, pero luego retiró este dinero porque lo necesitaba. Curiosamente, cuando Jules murió en 1956, dejó una herencia valorada en $4,906 a sus hijos. Eso es el equivalente moderno de alrededor de $50,000. Mientras tanto, los activos de Dorothy valían alrededor de $9,946 o un poco más de $115,000 hoy en día, cuando desapareció en 1949. Sus activos se hallaban principalmente en valores encontrados en su caja de seguridad, poco después de su desaparición. Los detectives en línea se han preguntado si la pareja estaba bajo estrés financiero en el momento de la desaparición, y si esto o sus activos tenían algo que ver con la desaparición de Dorothy. Un año después de la muerte de Jules, Dorothy fue declarada legalmente muerta. La decisión del juez se basó en una petición presentada por su hijastra mayor, Myrna. Aún así, el caso sigue sin resolverse. Mary Virginia Carpenter. El 1 de junio de 1948, Mary Virginia Carpenter, de 21 años,
Dejó su hogar en Texarkana, Texas, y tomó un tren hacia la ciudad de Denton, a 6 horas de distancia. Virginia llevaba un baúl de vapor marrón, un estuche de maquillaje a juego y una caja de sombreros negra. Mientras viajaba en tren, conoció a Marjorie Webster, una compatriota de Texarkana que iba a inscribirse en el Texas State College for Women, hoy conocido como la Universidad de Mujeres de Texas. Este también era el plan de Virginia, y así empezaron a conversar. Virginia había asistido previamente a la Universidad de Arkansas, donde había estudiado periodismo, pero luego se había transferido a estudios de ciencias, con la intención de convertirse en técnica de laboratorio. Ella se inscribió por primera vez en TSCW para el año escolar 1945-1946, pero luego tomó un descanso para ayudar a su madre enferma. Su padre había muerto cuando Virginia tenía solo 15 años, y ella era hija única, dejándola como la única persona disponible para cuidar a su madre. Lo bueno de quedarse en casa, sin embargo, es que le permitió ahorrar más dinero para su educación. Virginia asistió al Texarkana Junior College por un tiempo antes de inscribirse en TSCW para el verano de 1948. Planeaba comenzar su formación como técnica de laboratorio en el otoño. En la estación, Virginia y Marjorie acordaron compartir un taxi hasta el campus. Sin embargo, cuando llegaron, la joven de 21 años se dio cuenta de que había olvidado revisar su equipaje y le preguntó al taxista, Edgar Ray Jack Zachary, cuánto costaría volver a la estación de tren. Marjorie le preguntó a Virginia si quería su compañía en el viaje de regreso, pero Virginia le dijo, no, iré sola. Estaré bien. Como resultado, la pareja se separó y Virginia volvió a la estación. Aquí, descubrió que su equipaje aún no había aparecido. Un asistente en la estación de tren le dijo que su baúl no llegaría por un tiempo más, por lo que Jack Zachary, el conductor del taxi, se ofreció a recogerlo por ella en la mañana. Virginia le dio su boleto de estación con el número de su habitación del dormitorio y su nombre al reverso, mostrando su conformidad. También le dio $1 para cubrir el gasto de viaje de él, haciendo este viaje separado por ella. Eran alrededor de las 9:30 de la noche cuando Virginia llegó a Brackenridge Hall en la universidad. Según la declaración posterior de Zachary a la policía, el joven de 20 años salió del taxi y se acercó a 2 hombres que estaban cerca de un convertible de color amarillo o crema. Se describió que el vehículo podría ser un Pontiac, y Zachary afirmó que uno de los hombres era alto, mientras que el otro era corpulento. Según informes, Virginia parecía conocerlos. Al acercarse preguntó, ¿qué hacen aquí? Como si le sorprendiera verlos allí. Zachary se fue cuando empezaron a hablar. Al día siguiente recogió el baúl de vapor de Virginia y lo dejó en el césped frente al edificio. Afirmó que ella le había pedido que lo dejara allí la noche anterior, pero la decana de mujeres de la universidad señaló que era muy inusual que el equipaje de un estudiante se dejara en el césped en lugar de llevarlo a su puerta. El baúl estuvo en el césped 2 días, hasta que el personal lo recogió. Mientras tanto, el novio de Virginia, Kenny Branham, llamó a su madre y le dijo que no había hablado con la joven de 21 años en 3 días. Esto era inusual. Su madre, Hazel, contactó a la universidad y descubrió que Virginia no se había inscrito. Luego comenzó a llamar a amigos y familiares, preguntando si alguien la había visto. Hazel reportó a su hija como desaparecida al no haberla visto, y se inició la búsqueda. Mientras los investigadores rastreaban los últimos movimientos de Virginia, el taxista Jack Zachary les mencionó un vehículo amarillo o crema. Este coche fue rastreado hasta un joven cuya novia asistía a TSCW. La pareja dijo haber visto a los 2 hombres rondando el coche, pero no los vieron interactuar con Virginia. Se descartó que este joven y su novia tuvieran algo que ver con la desaparición de la joven de 21 años. 2 días después de la desaparición de Virginia, un empleado de gasolinera en Aubrey, Texas, creyó verla en un convertible amarillo. Estaba acompañada por 2 hombres y una joven. El 11 de junio, un agente de boletos vio a una joven similar a Virginia en una estación en DeQueen, Arkansas. Recién bajada de un autobús desde Texarkana, lucía nerviosa en la estación, observando por las puertas y mordiéndose el labio. Finalmente, se fue con un hombre mayor que se pensaba que estaba en sus mediados de los 20. Después de este avistamiento, el agente recibió una llamada de una mujer preguntando por Virginia Carpenter. Sin embargo, la agente no le dio mucha importancia hasta el día siguiente, cuando se enteró de la desaparición de Virginia en los periódicos locales. Inmediatamente contactó a la policía e identificó a la joven de 21 años a partir de una fotografía, pero más tarde se sintió insegura de si había identificado a la joven mujer.
También se vio a una mujer similar a Virginia en Chernow, Texas. Ha habido numerosos avistamientos de Virginia en todo el país. Ninguno de ellos, incluyendo los que acabo de mencionar, ha sido confirmado. Los investigadores se preguntaban si tal vez se había escapado con otro amante, y varios de los exnovios de Virginia especularon que este era el caso, ya que notaron que se enamoraba fácilmente. No obstante, su familia no creía que la joven de 21 años se fuera sin avisar. Virginia había estado comprometida en algún momento antes de su desaparición, pero rompió la relación solo unas semanas antes de la boda. Su actual novio, Kenny Branham, pasó una prueba de polígrafo. Debido a esto y a su falta de motivo, las autoridades lo descartaron de la investigación. La búsqueda de Virginia fue enorme e involucró la investigación de áreas boscosas, arroyos, desagües pluviales y pozos abandonados. Se utilizaron tanto aviones como barcos, pero a pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, nunca se encontró rastro de Virginia. Su maletero no contenía pistas sobre su paradero, y su bolso nunca ha sido localizado. Las fuerzas del orden no creen que Virginia se haya ido por su propia voluntad, ya que no pudieron encontrar una razón que la impulsara a huir. No tenía antecedentes penales, no tenía exnovios celosos, no tenía amantes con los que huir, no debía dinero a nadie, y según su último examen médico, que ocurrió poco antes de que desapareciera, no estaba embarazada. El 18 de octubre de 1959 se encontró una caja de madera de 3x1 en una ahumadora cerca de una granja abandonada a unos 7.5 millas al noreste de Jefferson, Texas. Contenía restos humanos, específicamente los restos esqueléticos de una mujer. Aunque se determinó que los huesos pertenecían a una mujer blanca con una pierna acortada, lo cual tenía Virginia, los registros dentales no coincidían con los de la joven de 21 años. Jack Zachary, el taxista de Virginia, el día que desapareció, todavía se considera sospechoso en su caso. Tenía antecedentes por delitos menores y una reputación por ser agresivo y físicamente abusivo. Además, fue acusado de intento de violación en 1957, pero los cargos fueron retirados cuando la víctima pidió que la policía no lo procesara. La esposa de Zachary afirmó que él estuvo con ella desde las 10 p.m., la noche de la desaparición, respaldándolo. En adelante esa noche, ella se presentó 10 años después para retractarse de la coartada que le había dado. Afirmó que él era abusivo hacia ella y que la había obligado a fabricar una coartada, y admitió que en realidad no había llegado a casa hasta alrededor de las 2 o 3 a.m. esa noche. Aunque Zachary fue interrogado varias veces y pasó 2 pruebas de polígrafo en relación con el caso de Virginia, nunca fue descartado. Murió en 1984. No había pruebas concretas que lo vincularan con la desaparición. Se ha teorizado que Virginia cayó víctima del asesino fantasma de Texarkana, el individuo responsable de los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana, en los que 5 jóvenes fueron asesinados en y alrededor de Texarkana en 1946, principalmente en los caminos de los amantes. El culpable nunca ha sido identificado ni detenido, y Virginia era conocida de 3 de las víctimas. Sin embargo, no hay evidencia de que se haya convertido en una de las víctimas del asesino fantasma. En 1998, un hombre se presentó para decir a los investigadores que creía que 2 hombres violaron y mataron a Virginia poco después de que desapareció. Mencionó que enterraron su cuerpo en la presa de un tanque de almacenamiento próximo al campus universitario. Aunque se buscó en la presa, no se encontraron restos ni ninguna otra evidencia. Los 2 hombres señalados como perpetradores ya habían fallecido y nunca se revelaron sus identidades públicamente. Mary Virginia Carpenter, de 21 años, fue vista por última vez fuera de Brackenridge Hall en el Texas State College for Women en Denton alrededor de las 9:30 de la noche del 1 de junio de 1948. Se describe como una mujer blanca de 1,61 m y pesando 54 kilogramos, con cabello castaño y ojos marrones. Tiene una cicatriz de apendicectomía en su abdomen y cojea debido a una previa infección ósea en su cadera derecha. Estaba recuperándose de un caso severo de quemaduras solares en el momento de su desaparición y puede usar el apodo de Jimmy. Fue vista por última vez con un vestido blanco de rayas marrones, rojas y verdes, con botones plateados en el frente, zapatos de plataforma rojos de tacón alto, un sombrero de paja blanco con el ala levantada y una pluma atrás, y un reloj de oro. También llevaba un bolso de mano rojo. Si Virginia aún está viva, tendrá 94 años. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes llamar a la oficina del sheriff del condado de Denton al 940-349-1600.
Y ahí tienes los hechos. Deja tus teorías y especulaciones en los comentarios. Dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. También puedes apoyarnos en Patreon por tan solo $2 al mes. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.